Kaixo guztioi eta ongi etorri Sancho el Sabio podcastera. Isabel Meyen naiz, eta beti bezala, zuekin egongo naiz hurrengo minutuetan, Euskal Kultura hurbiltzen Sancho el Sabio Fundazioari esker. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Sancho el Sabio, en el que homenajearemos al recientemente fallecido investigador Alfonso de Otazu, historiador y gestor cultural muy vinculado con la Fundación Sancho el Sabio. Viajero incansable, impulsor de algunos de los grandes museos estatales como el Thyssen-Bornemisza, el Guggenheim de Bilbao o el Picasso de Málaga, y autor de decenas de obras sobre historia del País Vasco, deja una huella indeleble tanto en la Fundación Sancho el Sabio como en la sociedad vasca en general. Su vida fue ejemplo de emprendimiento, como la de aquellos vascos de los inicios de la Edad Moderna que abandonaron su solar natal para hacer fortuna en otras tierras. A ellos, precisamente, dedicó una de sus obras más monumentales, El espíritu emprendedor de los vascos, y al dictado de sus palabras iremos desgranando tanto su biografía como la de aquellos vascos emprendedores de los siglos XV y XVI. Si algo se suele destacar de la idiosincrasia vasca, es su espíritu emprendedor. La facilidad para emigrar, para desarrollar negocios en lugares remotos, para impulsar empresas novedosas y punteras, todo ello forma parte de un modo de ser que hunde sus raíces muchos siglos atrás. Y es que ese espíritu emprendedor se forjó en los años finales de la Edad Media y en los inicios de la Edad Moderna, cuando la necesidad y el exceso de población disparó el ingenio de la sociedad vasca e hizo que muchos segundones sin apenas herencia se lanzasen a la aventura en busca de una vida mejor. Uno de ellos fue, sin duda, Pedro González de Mendoza. Pedro nació en el seno de una familia poderosa, la del primer marqués de Santillana, aunque su destino quedaría marcado por su tardía aparición. Fue el quinto hijo, muy lejos de la sucesión dinástica y en una posición en la que sus aspiraciones podían quedar muy mermadas por la escasa herencia familiar que le correspondía. Por ello, su padre, Íñigo Lope de Mendoza y de la Vega, le animó a llevar una carrera eclesiástica y a estudiar en Salamanca, donde recibió una carta de su puño y letra con estas palabras: pues no podemos saber aquello que queremos, queramos aquello que podemos. Esta frase, que en realidad le animaba a estudiar latín y a traducir una versión de la Ilíada al castellano, resultó ser casi profética en el caso de Pedro González de Mendoza. Como hombre de iglesia y tras terminar sus estudios en Salamanca, Pedro pronto comenzó a medrar dentro de la institución. Logró ser arcediano de Toledo y en 1458 obtuvo el título de obispo de la diócesis de Calahorra y La Calzada. Este cargo le acercó a su país vasco natal, puesto que en aquellos años gran parte del territorio vasco quedaba bajo la jurisdicción de este obispado. Allí reconectó con sus orígenes alaveses y se dedicó a ayudar a otros vascos que, como él, eran hijos segundones de linajes que veían cómo se ponía fin al periodo de las guerras de banderizos y cómo su modo de vida cambiaba drásticamente de la noche a la mañana. Ante ellos, la disyuntiva de renovarse y adaptarse a los nuevos tiempos o morir cayendo en el olvido. Sin embargo, la gran oportunidad política de Pedro González de Mendoza llegaría en 1468, momento en el que pasa a ocupar la cátedra de Sigüenza. En este nuevo puesto entraría en contacto con el nuncio papal, Rodrigo de Borja, el que a la postre se convertiría en el futuro Alejandro VI. Fue Rodrigo de Borja, precisamente, quien le introdujo en el círculo de confianza de Fernando el Católico. Mientras su carrera eclesiástica seguía medrando y le nombraban cardenal, su proximidad a los futuros reyes fue haciéndose cada vez más manifiesta y su influencia cada vez más evidente. Su apoyo en Segovia para convertir a Isabel en reina de Castilla fue decisivo para consolidar la pareja real compuesta por Isabel y Fernando. Su cercanía a la reina, que le nombró canciller mayor de Castilla, su liderazgo como ideólogo de un grupo de nobles afín a la monarca y la fidelidad que le profesó desde el inicio,
situaron en una posición indiscutible desde la que poder ejercer el poder. Aprovechando esta posición, Pedro González fue colocando magistralmente a familiares, sobrinos e incluso a sus propios hijos, a los que denominaba sus lindos pecados, en puestos relevantes de la corte y en señoríos creados ex professo para ellos. De este modo fue extendiendo unas amplias redes clientelares en las que atrapó a otros hijos segundones de la nobleza vasca para dotarlos de puestos en la administración, de jugosos cargos eclesiásticos y situarlos bajo el amparo de otros señores cortesanos. En aquella época, haber nacido en algún señorío gestionado por la familia Mendoza era una buena carta de presentación para lograr hacerse un hueco en la corte. No en vano, sus coetáneos llegaron a apodarle el tercer rey de España. Tras una carrera llena de éxitos, en la que diseñó casi a voluntad la formación de la España moderna, colocando en puestos estratégicos a infinidad de vascos y parientes, Pedro González de Mendoza murió en Guadalajara en enero de 1495. Allí, unos pocos años antes, su hermano mayor había erigido de la mano del prestigioso arquitecto Juan Guas un impresionante palacio que hoy en día todavía sobrevive, el del Infantazgo, que funcionó como una pequeña corte en miniatura plagada de servidores de origen vasco. Su biografía es buena muestra de cómo un noble, apartado del mayorazgo y de la herencia paterna, en una aparente situación de desventaja, logró medrar en la sociedad tardomedieval hasta convertirse en uno de los señores más poderosos de toda la península. Y también es buen ejemplo de la formación de esas redes de solidaridad entre vascos que se fueron forjando en todas las escalas sociales en lugares como Castilla, Sevilla o Flandes. Bien de la mano de grandes personajes como Pedro González de Mendoza, o de formas mucho más azarosas, harán fortuna algunos señores feudales vascos, que cambiaron las armas por los estudios, la burocracia y el ascenso al poder por vías menos violentas. Pero también los hombres y mujeres de las clases más bajas, que lucharán por el reconocimiento de su hidalguía por haber nacido en solar vasco, supieron trazar su propio camino lejos de su tierra natal, forjando así, a través de sus vivencias, el espíritu emprendedor de los vascos. Maño soy dispuesto y en ver vuestro gesto mucho más me esmero. Quiero que me quieras, pues por mí te esperas, tengamos de veras amor verdadero. Nuestra más señora, yo nací en buen hora, ya soy desde ahora vuestro por entero. En este episodio homenaje al historiador, gestor cultural y colaborador de la Fundación Sancho el Sabio, Alfonso de Otazu, queríamos contar con la voz de uno de sus amigos y compañeros más próximos, José Ramón Díaz de Durana. Con José Ramón ha compartido conversaciones, investigaciones y libros y probablemente sea una de las personas que más íntimamente ha llegado a conocerle. José Ramón, ongi etorri berriro, Sancho el Sabio podcastera. Hola Isabel, gracias por tu invitación. Bueno, en primer lugar, te queremos agradecer que hayas aceptado de nuevo presentarte ante nuestros micrófonos. Recordamos que ya estuviste en un episodio anterior hablándonos sobre archivos familiares y en este caso para honrar y homenajear a Alfonso de Otazu y Ana. Si te parece, vayamos primero a hacer una breve semblanza del personaje. ¿Quién era Alfonso? Bueno, insisto, gracias por la invitación, también a la Fundación, por supuesto. En fin, te advierto que todavía me pesa un poco hablar de Alfonso porque su muerte está muy reciente, pero al mismo tiempo la verdad es que es un honor poder hacerlo para, bueno, primero dejar memoria de él y también de su trabajo como historiador, que espero que es el asunto que interesa, ¿no? ¿Quién era Alfonso? Pues es una pregunta compleja, complicada, como era el propio Alfonso. Y además, bueno, seguro que a él no le hubiera gustado que se ofreciera de él un perfil, un retrato, como decirlo, laudatorio, ¿no? La verdad es que yo tuve el privilegio, así lo considero sinceramente, de ser su amigo, de considerarle también un maestro de vida, por qué no decirlo, y un maestro también de profesión como historiador, ¿no?
Y quizá desde ese punto de vista, Isabel, pues no soy el más indicado para hablar de él, porque lógicamente tengo una excelente opinión sobre él. Ahora bien, yo creo que hasta sus enemigos, que algunos tenía, aceptarían escuchar que él era una figura relevante, tanto desde el punto de vista intelectual como cultural en nuestra sociedad, ¿no? Aunque él, es verdad que siempre procuró mantenerse en segunda fila, al margen, no de la vida cultural o intelectual, ¿no? Sino del ruido social que a veces esa vida genera, ¿no? Bueno, él era un hombre de su tiempo, con una gran experiencia vital, interesado por lo que pasaba en el mundo, un intelectual, yo creo que muy bien formado, apasionado por la historia, por la política, por la música, por la literatura. Y él era además un gran observador de la realidad y, bueno, además un excelente conversador, quería decir, obviamente. Bueno, en el salón de su casa de Zurbano, en la solana de esa misma casa, la verdad es que hemos hablado de todo, de política, de este pequeño país, del grande, de la política internacional que le apasionaba. Hemos hablado de historia y, como no, también hemos hablado sobre la vida, lógicamente, ¿no? Pero siempre en un plano, bueno, muy afectuoso. Él era un hombre muy educado, entrañable, cariñoso. En fin, quienes trabajan en la Fundación Sancho el Sabio, yo creo que lo saben muy bien, ¿no? Al igual, hay por ahí toda una serie de jóvenes que quizá tú igual, jóvenes, perdón, desde mi concepción, desde mi idea de la juventud, que tenían mucho contacto con él, porque, bueno, yo hablo a menudo con Igor Basterrechea, con Andoni Artola, con Virginia López de Maturana, con gente que estaba muy cerca de él, como Ivonne Corres o como su hermana Mirari, ¿no? Y sinceramente, literalmente lo admiraban, estaban pendientes de sus opiniones, de sus consejos, y además, en fin, cada vez que nos hemos encontrado, pues durante estos meses, ¿no? A lo primero a lo que se refieren cuando nos encontramos es a su ausencia. Les ha dejado un auténtico vacío, como, bueno, pues como a mí, como a otros amigos suyos con los que, bueno, pues ha trabajado y ha vivido, pues en Madrid, en Bilbao, en San Sebastián, porque esos son los escenarios en los que se ha movido fundamentalmente su vida, ¿no? Bueno, luego, finalmente, me parece que es importante también señalar su perfil en el plano político, ¿no? Alfonso no era un nacionalista, era un liberal al estilo norteamericano, un demócrata, moderado, conciliador, agnóstico. Bueno, y siempre, y esto es algo que siempre, no es que me haya llamado la atención, pero digamos que estaba en su orden de prioridades. Ante cualquier acontecimiento, la verdad es que él, ante cualquier decisión que tenía que tomar, si es que esa decisión era importante, quiero decir, él siempre ponía por delante, bueno, pues esa ética laica que le caracterizaba, que estaba basada en la libertad, en la igualdad, en la tolerancia, como elementos de referencia en sus relaciones y en su toma de decisiones. Como te decía, no quiero extenderme mucho más en esta primera respuesta, ¿no? Pero quizá para completar un poco su perfil, para quienes no lo conocen o no lo conocían, y orientar a quienes nos escuchen, en fin, más allá de su trabajo como historiador, que supongo que vamos a hablar a continuación, él mantiene una fuerte presencia en la escena social y en la escena cultural de la transición, o mejor dicho, perdón, entre la transición y los 2000, más o menos, ¿no? Él fue asesor del Ministerio de Cultura en la época de Solana, cuando los socialistas llegan al gobierno de España, y participa además activamente en los procesos de creación de los 3 grandes museos que tiene hoy este país, el Thyssen-Bornemisza en Madrid, el Guggenheim de Bilbao, el Museo Picasso de Málaga.
3 museos que han colaborado enormemente a la modernización del país y que creo que, digamos, ese papel que él jugó en la creación de esos museos, de los que luego seguramente también hablaremos, bueno, pues forman también parte de su perfil, no solo como historiador, del que hablaremos, sino también como gestor cultural. Uh-huh. Bien, como nos comentas, desde muy joven, Alfonso de Otazu se sintió muy atraído por la disciplina de la historia. De hecho, ya has comentado que una de sus principales facetas era la de historiador. Investigó además sobre muchas cuestiones, pero sobre todo analizando quizá el papel de los miembros de las grandes familias y linajes vascos dentro del contexto histórico que les tocó vivir. Háblanos, si puedes, por favor, Ramón, de sus principales obras o cuáles han sido sus principales estudios. Bueno, Alfonso sorprendentemente estudió Derecho, me temo que por imposición paterna, como sucedía en aquella época, bueno, pues entre las gentes de la élite, ¿no? Yo la verdad, sinceramente, nunca le he oído hablar de su pasión por el derecho, ni tampoco le he oído hablar de derecho. Ahora bien, su pasión, como te he dicho, era la historia. Y para entender por qué su pasión es la historia, pues en fin, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo e ir hasta su infancia, porque creo que es fundamental, siempre lo es, ¿verdad? Pero en este caso, y respecto a su, digamos, pasión por la historia, creo que es fundamental para entender ese temprano interés por la historia, porque sinceramente no es normal, sino todo lo contrario, es excepcional que alguien sea capaz de publicar 2 libros relevantes con 22 años. Bueno, él tenía una prodigiosa memoria y a partir de su propia historia familiar, de los cuentos que él le gustaba llamarlos así, pero que él había escuchado a su abuelo, a su padre, a través de sus conversaciones con otros familiares, con otros amigos, y luego, a medida que pasa el tiempo, por supuesto, a partir de las lecturas en las que él se sumerge desde niño, era uno de esos niños lectores infatigables que nunca perdió ese ritmo ni esa tensión con la lectura. Bueno, y más tarde, lógicamente, con su investigación, pues bueno, logra alcanzar, sinceramente, un conocimiento extraordinario sobre las principales familias del país, ¿no? Claro, la vida, además, le proporciona una gran oportunidad, y es que en su juventud él disfruta, nunca mejor dicho, de la amistad, de la compañía, en sus trabajos de campo, de Julio Caro Baroja, a quien continúa tratando en Madrid junto a otros grandes historiadores como Luis García de Valdeavellano, Ramón Carande, Felipe Ruiz Martín, con quienes además mantenía no ese trato académico que, en fin, todos, pues más o menos en un entorno universitario estamos acostumbrados a mantener, ¿no? Sino que tenía realmente un trato familiar, ¿no? Por tanto, insisto, su pasión por la historia fragua en su juventud. En fin, con 21 años él publica, y con un prólogo de Julio Caro Baroja, Hacendistas navarros en Indias, y 2 años más tarde publica El igualitarismo vasco, mito y realidad, ¿no? 2 libros que son 2 libros deslumbrantes para la edad que tiene él y para el tiempo en el que se publican, el tiempo historiográfico, quiero decir, en el que se publican, que además, bueno, pues agitan literalmente con la erudición que tienen, porque en fin, detrás de esos trabajos hay un enorme trabajo de archivo. No es un asunto que el tipo ha leído 3 libros y los ha... No, hay un enorme trabajo de archivo con ejemplos permanentemente expuestos, desarrollados, etcétera, ¿no? Y eso sucede en un tiempo en el que la historiografía vasca es una historiografía anquilosada. Él al fin y al cabo, bueno, pues tiene tiene la oportunidad de trabajar, de estar al lado de Julio Caro Baroja, que es, en última instancia, digamos, si podemos establecer así, el nexo de unión entre aquella vieja historiografía
antes de los 60 y la posterior, esa que inicia la renovación. Una renovación que se inicia pues más o menos entre la tesis de García de Cortázar, Vizcaya en el siglo XV, aspectos económicos y sociales, en el 65, y la obra de la tesis de Emiliano Fernández de Pinedo, Crecimiento económico y transformaciones sociales en el País Vasco, que es del 74. Él publica en medio de esos años estos dos libros, como te acabo de decir, ¿no? Bueno, en esa etapa de los primeros 70, Alfonso no vivía de la historia como en fin, todo el mundo puede imaginar, sino que él trabajaba en el Banco Urquijo. Bueno, y allí, pero aunque él trabajaba en el banco y digamos, él en el banco era una especie también, si se me permite decirlo de este modo, de asesor cultural, ¿no? Y jugaba ese rol, pero él nunca abandona su interés por la historia. Y en ese Madrid de los 70, además de luchar y activamente por la democracia, bueno, pues él es responsable de una de las revistas, por ejemplo, académicas, que no era universitaria, pero que era una revista aceptada por todo el mundo, como era Moneda y Crédito, ¿no? En fin, y él visita constantemente la Biblioteca Nacional, el Archivo Histórico Nacional. Estar en Madrid tiene sus ventajas. Y, bueno, pues a la búsqueda siempre de nueva información, y en aquellos años pues participa en el homenaje a Julio Caro con El Cantar de Bretaña, o publica Brujería y régimen señorial en la montaña atlántica navarra entre 1600 y 1620. Todo esto en 1975-1978, ¿no? Bueno, él es, y esto creo que también es importante señalarlo, él es un historiador, pero es un historiador ajeno a la academia. No es esto algo habitual, pero esta era la realidad en el caso de Otazu, ¿no? Bueno, esto es importante señalarlo porque, siendo ajeno a la academia y al mundo académico y a sus ataduras, que también las hay e importantes, bueno, pero claro, él contaba con el estímulo permanente y la relación con esos maestros con los que tenía, insisto, ese trato al que antes me refería, ¿no? Bueno, él sigue publicando, y por ejemplo, pues este libro sobre la burguesía revolucionaria vasca a finales del siglo XVIII es de 1982, donde él recopila trabajos previos en ese libro, y además, bueno, entre el 82 y el 87 publica, bueno, particularmente en el año 87, publica dos libros sobre historias de bancos, ¿no? Los Rothschilds y sus socios españoles, 1820 y 1850, el Banco Herrero, 75 años de historia, en fin. Él siempre va combinando, digamos, su actividad como de gestión cultural dentro del banco y posteriormente en el Ministerio de Cultura, con sus proyectos de historia, ¿no? En fin, publicará en los años 90 de Fausto de Otazu, a Íñigo Cortés de Velasco, unas cartas en 1995 que publica junto a Federico Verástegui y Juan Vidal Abarca. Bueno, 260 cartas entre ambos personajes, uno en Madrid, otro en Vitoria, que era diputado general, en torno siempre o en el contexto de la Primera Guerra Carlista, ¿no? Son unas cartas esenciales donde de la familia se pasa a la política y de la política se vuelve a la familia permanentemente, pero que, insisto, ahí Otazu, por ejemplo, hizo un estudio introductorio que a mí me parece ejemplar, ¿no? Bueno, él es un trabajador incansable, aunque pudiera parecer lo contrario, ¿no? Él, por ejemplo, otra actividad que mantenía y de la que seguro que va a hablar Jesús Zubiaga cuando le entrevistéis, bueno, él está permanentemente poniendo en contacto a la Fundación Sancho el Sabio con los titulares de archivos de esas familias de la nobleza, que acaban algunos de ellos depositándolos en la fundación, ¿no? Bueno, pero ante todo sigue publicando, sigue investigando,
y fruto de ese esfuerzo son los últimos libros que ha publicado. Uno que tiene una edición digital y que es un ejercicio complicado y que solo un tipo como él, solo un tipo como Alfonso, yo creo que es o era capaz de hacer en ese momento, que es el fotógrafo frente a la cámara y de cerca, que son unas notas sobre el Conde del Valle entre 1863 y 1953, pero a través de la fotografía que elabora el propio Conde del Valle, ¿no? Él va contando la historia de esa familia, pero lo hace a través de las fotografías. Desde ese punto de vista es realmente espectacular. Ahora, yo creo que los dos últimos libros que él ha publicado, uno de ellos todavía no lo conozco porque es una obra póstuma, Un paseo por el Valle del Alto Deva, entre los siglos XV a XXI, Los Arrátabe y la historia de la Casa Consistorial de Arechavaleta, que es un poco la historia de su propia familia. Esto fue lo último que escribió y que, dejó editando literalmente. Y, un libro que escribe por encargo de uno de sus excelentes amigos, Pepe Ampuero, que se llama Los Ampuero, historia de una familia vizcaína siglos XV a XXI. Estamos hablando en cada caso de 1000 y pico páginas, cada uno de esos libros, ¿no? Yo creo que desde ese punto de vista, y enlazando un poco con la pregunta que tú hacías al inicio, la obra de Alfonso es una obra en ese sentido también muy original, fruto de ese enfoque del que antes hablaba, que acaba tomando como referencia pues al individuo, a la familia, para llegar a la caracterización de los grupos sociales y al final de la sociedad en su conjunto, ¿no? Alfonso no está en la academia, está en contacto con los académicos y conoce muy bien, no solo de oídas de lo que le cuentan, sino de las lecturas que él hace, digamos de la historiografía del momento. No es el típico erudito tan característico de este país que escribe historia desde su terruño, desconectado del mundo historiográfico de turno que le toca, ¿no? O que debiera tocarle, ¿no? Su obra, sin embargo, fruto de esos contactos, se inscribe en los paradigmas de la mejor historiografía de la época. Antes hablaba, digamos, de esa primera generación de historiadores, de Julio Caro, de Valdeavellano, etcétera, ¿no? Pero es que en la nómina de relaciones de Alfonso pues estaba Pierre Vilar, estaba Rafael Anes, estaba Fernández de Pinedo, o más tarde estaba Ernest Lluch, del que fue albacea testamentario, ¿no? Quiero decir que siempre hay un contacto y una tensión y una discusión con esas gentes que, permiten entender por qué él escribe lo que escribe, ¿no? Y luego hay una cosa que a mí me parece también muy importante, especialmente en estos tiempos que nos toca vivir, ¿no? Su obra está enfocada a los grandes temas que condicionan el devenir de la sociedad vasca, ¿no? Una sociedad que en buena parte de su vida adulta está golpeada por el terrorismo. Uh-huh. Me refiero a la de Otazu, claro. Y él, en última instancia, trataba de explicar a sus conciudadanos las claves de esa evolución de la sociedad, es decir, en última instancia, las razones por las que se había recorrido el camino al que habíamos llegado hasta el momento, por el que hemos transcurrido hasta el momento actual, ¿no? En fin, yo creo que quienes no lo hayan hecho todavía pueden acercarse a sus trabajos para observar cómo él estudia esos cambios sociales y cómo trata de establecer, digamos, esa evolución de la sociedad vasca durante este periodo. Hablando un poco de esa cuestión, ¿no? Del buscar el porqué de cómo es la sociedad en cierto momento, hay que reseñar un libro de más de 700 páginas. Ya nos has aclarado que su obra es voluminosa, ¿no? Cuantiosa por lo menos en cuanto a número de folios, que condensa en gran medida los estudios de Alfonso de Otazu. Hablamos de un libro titulado El espíritu emprendedor de los vascos, que es una expresión que hemos oído mucho en nuestra cotidianidad y que él trata de rastrear en el pasado, ¿no? Y además, tú también
también participaste en ese volumen. En esta monumental obra se habla de cómo se fue forjando precisamente ese estereotipo del vasco que emigra hacia otros lugares, manteniendo su propia idiosincrasia y sabiendo medrar en otras sociedades que pueden ser muy diferentes de la de origen. ¿Cómo fue este trabajo colaborativo? Pues, en fin, debo decir que ese momento de tu vida, de la mía, quiero decir, de mi vida académica y como historiador, que es uno de los mejores momentos de mi vida académica, porque fue entonces, no solo cuando acabó fraguando mi amistad con Alfonso, sino sobre todo cuando tuve la oportunidad de aprender de él para ser mejor historiador en última instancia, ¿no? Porque él, él procedía de ese mundo que he descrito anteriormente, que desde luego no era el mío, que era, desde luego más académico, eso siempre, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues fruto de mi propia evolución historiográfica, ¿no? Y él me enseñó a ver esa historia de otro modo. Que seguramente no hubiera alcanzado si no hubiera tenido esta relación con él, ¿no? Bueno, él siempre decía, y esto siempre me ha divertido mucho, ¿no? Él decía que con la publicación del Espíritu Emprendedor de los Vascos, él quería enmendar sus errores, los errores que había cometido en el igualitarismo. Bueno, yo esto se lo suelo contar a mis colegas y tal, y dicen, pero había errores en el igualitarismo. Pues claro, después de 40 años, ¿cómo no va a haber errores en el igualitarismo? No se trata tanto de errores que él hubiera, digamos, utilizado mal un documento, hubiera interpretado aquella otra cuestión. No, bueno, él tenía una idea de cuál era esa historia, cuál era la historia del país y de sus gentes, y esa idea de historia había ido cambiando con el paso del tiempo. Esto era lo que él quería enmendar, que consideraba que no había aparecido en el igualitarismo. En fin, creo que se entiende lo que quiero decir, ¿no? Bueno, yo la verdad es que trabajé con él codo con codo en este asunto durante más de 3 años. Yo redacté de ese libro más o menos los 3 primeros capítulos y además edité el resto del libro mientras Alfonso escribía febrilmente hasta llegar hasta las 700 páginas, y porque hubo un momento en el que ya le dije, por favor, Alfonso, no nos lo va a editar nadie, o sea, y seguimos a este ritmo. No se trataba de eso, ¿verdad?, que es una broma, sino claro, era un tocho ya tan potente que que había que hacerlo digerible, ¿no? Bueno, el libro lo que trata es de una historia del País Vasco desde la Edad Media hasta el siglo XIX, y en lo esencial es un libro que acaba confrontando pues una sociedad que es empujada a la emigración, a Castilla, a América, en fin, huyendo literalmente de la pobreza, y capaz de desarrollar ese espíritu emprendedor del que tú hablabas. Un espíritu emprendedor que yo creo que aún hoy distingue a las gentes del país, ¿no? Y que confronta, digamos, esa sociedad, insisto, que tiene que emigrar con el integrismo. Es decir, con ese integrismo que se acaba introduciendo en el siglo XVIII a partir de la predicación de los jesuitas, etcétera, que él calificaba como el gran drama de Euskadi, ¿no? El integrismo, ese rigorismo religioso que había calado en las masas campesinas del País Vasco, gracias, insisto, a la predicación de los jesuitas, la verdad es que implicaba, en primer lugar, una exaltación irracional de la obediencia, ¿no? Y en segundo lugar, y esto me parece lo más importante, que cualquier tipo de conducta económica, si se puede hablar en esos términos, debía ser tasada moralmente. Es decir, había que limitar las ganancias a los productores, había que limitar el préstamo a interés, había que limitar la libre circulación de bienes de consumo, etcétera, etcétera. Es decir, había que hacer todo lo contrario a lo que representaba el espíritu emprendedor de los vascos, ¿no? Y que había caracterizado además esa actividad
dentro y fuera de su tierra, en fin, en los siglos anteriores, ¿no? Porque claro, en fin, esto hay que decirlo, y perdóname que me extienda un poco en esta historia, porque si no va a ser difícil entenderlo, ¿no? Es decir, el País Vasco ha sido una tierra de migración hasta el siglo XIX. En fin, como en otras tierras de montaña europeas, pues ese excedente demográfico acababa canalizándose hacia la emigración. Bien. Pero claro, durante el siglo XV el crecimiento de la población, en el caso de los 3 territorios vascos, fue muy importante. También en la península. Pero, en fin, las llanuras castellanas, andaluzas, castellano-manchegas, extremeñas, etcétera, permitían absorber ese crecimiento. Bueno, y ese crecimiento es el que está detrás, en última instancia, del esplendor castellano posterior, ¿no? Pero claro, esto, en el caso del País Vasco, era imposible. ¿Cómo resuelven esa situación? Pues, perdóname, pero que me extienda, ¿no? Pero los expedientes que acaban poniendo en marcha pasan esencialmente por la expulsión de ese excedente demográfico de los caseríos y de las villas y de los lugares y de las aldeas del país, ¿no? Por ejemplo, en el caso del fuero de Ayala, se acaba imponiendo la libertad de testar. Es decir, de imponer un único heredero, excluyendo al resto que quedaba al margen de cualquier expectativa hereditaria. Es decir, se garantizaba de ese modo el carácter familiar de las explotaciones y obligaba al resto de los individuos, al resto de los hijos de una primera pareja, a tener que, emigrar o mantener un papel absolutamente subordinado si continuaban en la explotación. En el fuero viejo de Vizcaya, se impone una solución parecida, ¿no? Allí se nombra, se admite el nombramiento de un solo heredero o heredera, compensando al resto con bienes, con dinero, pero reduciendo sus expectativas hereditarias también, ¿no? En ambos casos, por tanto, una llamada compulsiva a la emigración. En Guipúzcoa y en Álava no se adoptan esas medidas, ¿no? Pero seguramente la costumbre impuso ese tipo de soluciones, aunque no estuvieran sancionadas legalmente. Esto también debe quedar claro, ¿no? Sin duda, el caso más espectacular es el de Oñate, ¿no? Donde se adopta una medida semejante a las anteriores, pero donde literalmente se acaba con la legítima. Es decir, todo el mundo, salvo heredero, se va a la calle y tiene que emigrar. No hay posibilidad de quedarse en un caserío de Oñate esperando que te llegue la legítima, porque nunca llegará, de modo que al final todo el mundo tiene que salir, ¿no? La ordenanza de Oñate, que el rey acaba reconociendo en 1485, y que, en fin, lo que hace es, dejar libre disposición al testador para imponer a sus herederos. La ordenanza de Oñate, tiene ahí 2 asuntos centrales relacionados con la migración. Primero, la posibilidad de quienes se quedan en el valle, la imposibilidad de que alguien se quede en el valle, que puede mantenerse durante un tiempo, quizá pues en el seno de esa casa, como decía antes, pero, en fin, lo que se imponía era salir del valle, estimular la capacidad emprendedora de unas gentes que sabían de oficios, es decir, había ferrerías, había toda una serie de elementos que después van a tener una gran importancia en el desarrollo de la profesión de esos individuos fuera del país, fuera de Oñate en este caso, ¿no? Y decía, en el caso de Oñate, decía la ordenanza, que salgan a servir a señores y a llegarse, a juntarse a quien les pueda más valer, es decir, a quien les pueda ayudar a mejorar, a emprender, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, y contestando un poco a tu pregunta, perdona que espero que no haya sido, que haya sido lo suficientemente claro como para que el asunto tenga una lógica, ¿no? Si la vemos desde esa perspectiva, la emigración, desde luego, se contempla como algo positivo en todos esos elementos que acabamos de señalar, ¿no? Los emigrantes aprenden cosas útiles fuera,
su trabajo se enriquece y cuando vuelven, eso redunda en beneficio de la comunidad. Con lo cual, desde ese punto de vista, desde luego es una experiencia positiva, ¿no? Y en fin, y para, digamos, contextualizar un poco y muy brevemente ese espíritu emprendedor, recuerdo que una vez un tipo desde Sevilla hizo una reseña a este libro diciendo que, hombre, que el carácter emprendedor no es solo de los vascos, sino que también, por supuesto, era de los sevillanos. Claro, y de todos aquellos que tengan. Pero de lo que se trataba era de explicar por qué ese carácter emprendedor. Y una de las razones es esta que acabamos de señalar. Pero es que además hay otras, insisto, ¿no? Ese carácter emprendedor no nace porque sí, porque, digamos, hay elementos de carácter geográfico. La geografía, por ejemplo, ha abocado a las gentes del país, bueno, pues a enfrentarse al mar, a construir barcos, en fin, a trabajar como transportistas, a dedicarse a la pesca, en fin, o a extraer hierro de las profundidades de la tierra, si se me permite la expresión, ¿no? Bueno, y además a trabajar ese hierro y a experimentar técnicas que hicieran posible trabajar ese hierro, ¿no? Bueno, el segundo elemento, además de los condicionantes geográficos, sería la lengua. La lengua se trata de una lengua minoritaria, ceñida pues a un ámbito, a un entorno cultural muy definido, difícil de aprender para otros. Imagínate que, en fin, te encuentras emprendedora Isabel Mellén en una taberna de Lisboa del siglo XV y te acabas encontrando pues con alguien de vizcaíno o yo qué sé, o guipuzcoano o del norte de Álava, que en ese momento habla euskera y tal. Claro, tú puedes hablar con ese individuo, pero tú sabes de dónde es ese individuo. Es decir, la lengua es también un elemento de confianza entre los individuos que están en esa taberna y que hacen negocios y que oyen que digamos, que se está cociendo en esas tabernas donde están los principales navegantes que después van a dar el salto a América o que van a estar conquistando el Índico, ¿no? Es decir, eso es también un elemento de identidad y de cohesión fuera del país que les permite, digamos, mantener y organizarse, ¿no? Y luego hay otro elemento que, en fin, quizá hay tiempo para hablar un poquito más tarde, y es esa, digamos, en Castilla los estamentos están muy definidos, la nobleza, los pecheros, los hidalgos. Digamos que en el caso vasco esos estamentos están, su presencia es muy matizada, ¿no? Y eso ha permitido a aquellas gentes dotarse de una cohesión social que otros no tienen, ¿no? En fin, yo creo que ese también es un elemento que hay que entender en un contexto, además, de la expansión castellana, de la creación del imperio, etcétera, etcétera, donde además esas gentes del país van a jugar un papel desde el punto de vista militar, comercial, etcétera, muy importante, ¿no? En fin, espero con esto haber dejado más o menos aclarado el asunto. Yo creo que lo has explicado magníficamente, como era de esperar. Y bueno, ya nos has ubicado, ¿no?, en un panorama en el que hay muchísimos factores que inducen a las gentes del País Vasco a emigrar, ¿no? Has hablado de la orografía, has hablado de incluso leyes o legislación que empujaban a ello, ¿no? De la falta de herencia para todos los hijos e hijas, o sea, había un excedente de población, y nos has comentado que en ese momento pues se planteó esa migración como una solución a ciertos problemas sociales que podía haber en ese momento. Nos has comentado también una cosa que me llama mucho la atención, y es que se instaba a esas personas, esos varones que emigraban, a arrimarse a otras personas conocidas. Nos has comentado ese factor cohesionador también del idioma, que funciona muy bien cuando alguien está fuera de su tierra. Y claro, estamos en un punto, al finales de la Edad Media, en el que el sistema de vasallaje todavía está dando sus últimos coletazos, ¿no? Se mantuvo de algún modo también en esas redes de ayuda y colaboración de los emigrantes, ¿no? Como nos estabas comentando.
En el libro también habláis de un caso paradigmático, como ese, por ejemplo, de la familia Mendoza, que muchas veces actuó casi como una agencia de colocación de vascos emigrados en puestos cercanos al poder. ¿Cómo fue esta situación? Bueno, en fin, como tú bien dices, hacía referencia hace un momento a cómo se había impuesto en los territorios costeros de manera particular, pero también en el norte a la vez, sobre todo, esa imperiosa necesidad de servir a señores y de allegarse a quien les pueda más valer, ¿no? Como diría la ordenanza de Oñate, que me parece que se puede decir de muchas maneras, pero desde luego esa es la que mejor engloba esa idea de la que estábamos hablando, ¿no? En fin, me acuerdo perfectamente del ejemplo que acabas de citar del Mendoza, porque desde luego es deslumbrante. Y es deslumbrante porque Pedro González de Mendoza, que era obispo de Calahorra, en fin, para quienes no lo tengan muy claro, Vizcaya y buena parte de Álava o el occidente guipuzcoano pertenecían al obispado de Calahorra. Él era miembro del linaje de los Mendoza, procedente de tierras alavesas, etcétera, y que además juega un papel fundamental en la política castellana del siglo XV, sobre todo para que Isabel de Castilla llegara al trono, y durante buena parte de su reinado, ¿no? Y por supuesto también de Fernando. Él murió en enero del 95 y a lo largo de su vida lo que hizo fue esto que tú acabas de comentar, ¿no? Es decir, fue un gran protector de gentes que, sobre todo de vascos, que fue colocando en la administración del reino, al frente de colegios universitarios donde estudiaban pues las gentes del país y otros de otros lugares, claro. Y ese apadrinamiento además le va a costar duros reproches en determinados momentos, que me parece que le preocupaban poco al cardenal Mendoza, ¿no? Y a su muerte, digamos que él se manejaba en ese mundo de esas clientelas que él fue ampliando, ¿no? El cardenal... ¿Cómo reproduce esas clientelas? Bueno, como sabes, él tenía varios hijos, él les llamaba sus lindos pecados cuando se los presenta a la reina Isabel, ¿no? Bueno, pero esos hijos y aquellos que formaban parte de sus clientelas antes de su muerte fueron multiplicando esas clientelas en el entorno de uno de los linajes más poderosos del reino castellano en aquel momento, ¿no? Bueno, por ejemplo, uno de esos individuos es un personaje que nosotros hace tiempo en nuestro equipo de investigación estudiamos. Era Juan de Marquina, que pertenecía a uno de los linajes un importante linaje de Vizcaya, que eran los Barroeta, ¿no? Es decir, en el entorno de la clientela del Mendoza había un personaje que era Marquina, ¿verdad? Juan de Marquina, que pertenecía a un linaje banderizo que ahora encauza toda su ambición, todo su afán de mejorar socialmente en el estudio. Él acaba siendo un clérigo burócrata que va a crecer socialmente y económicamente a la sombra del cardenal Mendoza, por supuesto. Él es, por ejemplo, el primer rector del Colegio de Santa Cruz en Salamanca y, esta es otra forma de ver cómo se amplían esas clientelas. Una parte de las becas para ir a estudiar a la Universidad de Salamanca y entrar en ese colegio se repartían en función de aquellos que eran del obispado de Calahorra, es decir, gentes del país, gentes vascas que iban a estudiar a la Universidad de Salamanca, ¿no? Y que, y que se acaban convirtiendo literalmente, en fin, ahora lo entendemos mejor si decimos que dentro de esa administración del antiguo régimen, en el caso, había un lobby vasco muy potente, fruto de esas iniciativas que empiezan ahora, que ya habían empezado antes, pero que ahora se van a consolidar y que se van a mantener durante los siglos XVI, XVII, XVIII, ¿no?
En sus lugares de destino, además, sucedía otra cuestión muy peculiar, ¿no? Y es que la hidalguía vasca chocaba con la organización social previa. Digamos que había un modo de ser, de actuar y una legislación en este territorio y eso, por supuesto, tenía roces con los lugares de origen. Comentáis en El espíritu emprendedor de los vascos que en Castilla, por ejemplo, se hacía raro ver a un hidalgo herrero, a un comerciante a una persona realizando trabajos físicos que tuviese esa condición, ya que normalmente allí solo realizaban este tipo de labores los pecheros. ¿Cómo se dio este contraste entre estas dos maneras de entender la hidalguía? ¿Hubo tensiones? ¿Se aceptó de buen grado? ¿Cómo fue la situación? Doña Isabel, me está sometiendo usted a un examen de primer nivel. Nada que no vayas a saber responder. Ya, lo que pasa que claro, la hidalguía es otro de los tópicos, ¿no? Digamos, esos temas centrales de la historiografía vasca, ¿no? Pero, bueno, quizá en primer lugar hay que entender que la hidalguía no afecta solo al País Vasco, para empezar, ¿no? Aunque fue aquí donde finalmente acabó alcanzando esa expresión jurídica de la que tú hablabas, ¿no? Es decir, donde al final hubo un reconocimiento jurídico de la hidalguía para las gentes de los territorios costeros, esencialmente. Primero, en el caso vizcaíno, en 1526, con el llamado Fuero Nuevo, ¿no? Y más tarde en Guipúzcoa, en 1608-1610. En Álava nunca hubo un reconocimiento de ese tipo y, como ves, el siglo XVI es, digamos, el siglo del debate sobre la hidalguía, ¿no? Pero, en fin, ese es el punto de llegada. Ese es el punto de llegada. En realidad, en fin, y por volver a la cuestión que planteaba inicialmente, entre Asturias y Ribagorza, para entendernos, y desde el siglo XIII encontramos todo un temprano desarrollo de la hidalguía que se extiende como un reguero de pólvora, literalmente, de una manera explosiva, decía Lacarra, el profesor Lacarra, un desarrollo de la hidalguía que la primera vez que tenemos documentada es en 1172. Es decir, la hidalguía no se pierde en la noche de los tiempos, por si acaso alguno acaba pensando que es que somos hidalgos desde mucho antes de que vinieran los romanos, que también los hay. Bueno, y a partir de esa fecha va extendiéndose esa hidalguía en los valles pirenaicos aragoneses, en Navarra, y se va generando toda una legislación en Aragón, en Navarra, en Castilla, que lo que trata es de poner freno a la generalización de esa hidalguía. Bueno, pero si hemos dicho que en 1526 el Fuero Nuevo reconoce la hidalguía para todos los naturales de Vizcaya, eso ya había sucedido anteriormente, durante el siglo XV, en el caso navarro y en el caso aragonés. Bielsa, en Aézcoa, en Aibar, en Roncal, en Salazar, se acaba reconociendo la hidalguía para todos sus habitantes. Ahora bien, es verdad, insisto, que digamos, el territorio más amplio y la población más numerosa que alcanza en bloque la hidalguía es la vizcaína en 1526. Como puedes imaginar, los letrados vizcaínos que están detrás de la elaboración del Fuero Nuevo de Vizcaya se emplearon a fondo estudiando la legislación castellana para proponer, digamos, una solución aceptable para los juristas castellanos de la época, que tenían que tragar con que de repente en Vizcaya todos eran hidalgos, no les cabía en la cabeza, literalmente, en fin, si se me permite la expresión, les explotaba la cabeza con ese asunto. Unos lo aceptaron y otros no, y continuaron, por eso decía antes lo del debate sobre la hidalguía, durante todo el siglo XVI. Bueno, pero como tú decías también, y esto es lo importante, creo yo, además del plano jurídico hay otros argumentos que fueron decisivos para la proclamación final de la hidalguía. Primero, el papel que juegan la gente de los territorios costeros en la defensa del reino castellano y la asociación que se establece más allá del Ebro, en fin, literalmente desde Cantabria hasta Zaragoza, ¿verdad?, de las gentes del país con actividades guerreras.
y, en consecuencia, de algún modo con la nobleza. En segundo lugar, una organización política que se habían dotado en cada uno de los territorios vascos, en el que, digamos, los pecheros no tenían prohibido el acceso a los oficios municipales. Todo lo contrario, era habitual, con limitaciones, pero era habitual que los alcanzaran, ¿no? Y en Castilla, sin embargo, esos oficios estaban reservados al estamento nobiliario. Entonces, para un castellano o un andaluz del antiguo régimen, era comprensible que alguien que ha ocupado oficios de la República, como se decía entonces, ¿verdad?, se presentase ante ellos afirmando esa condición de hidalgo, ¿no? Y en tercer lugar está la cuestión fiscal, que no es un asunto menor, que detrás fundamentalmente nos encontramos con esto, ¿no? Vamos a ver, los hidalgos castellanos se caracterizan por no pagar ninguna clase de impuestos, como ya se sabe, a excepción de la alcabala. A excepción de la alcabala, es decir, que alcanzaba a todos, fueran nobles o no, ¿no? En el País Vasco también se pagaba la alcabala, pero no en todos sus territorios. En Vizcaya, por ejemplo, que era un señorío antiguo, no se pagaba la alcabala. De modo que, o lo mismo sucedía en Ayala, en Aramayona, en Oñate, donde no pagaban alcabala. Entonces, las gentes que salían de ahí, obviamente, y que no habían pagado alcabala, si se plantaban en Segovia, en Soria o en Valladolid, que lo mismo me da, pues obviamente las gentes que vivían en esas ciudades, lógicamente, sin duda, pensaban que eran gente especial, ¿no? Y los castellanos empezaron muy pronto a interpretar que los vizcaínos disfrutaban en la práctica de una exención fiscal, ¿no? Y si no, algo equivalente. De modo que, desde ese punto de vista, pues también todo eso colaboró a acentuar esa idea de la generalización de la hidalguía, ¿no? Conviene de todos modos señalar que no todos eran hidalgos, a pesar de ese reconocimiento en 1526. Los campesinos censuarios vizcaínos siguieron existiendo y continuaron teniendo peso político en el señorío de Vizcaya. Lo mismo sucedía en Ayala, en Aramayona, etcétera. Nadie recuerda su existencia, porque claro, cuando todos somos hidalgos es mejor tapar a los que no lo son, ¿verdad? Pero esos señores estaban allí, vivían en unas casas censuarias que seguían pagando censos y tributos a su señor. De modo que, desde ese punto de vista, aunque ese sea otro asunto, hay que recordarlo, ¿no? Que va más allá de tu pregunta, pero bueno. En fin, y una última cuestión es por qué era útil la hidalguía a las gentes del país, ¿no? A esos emigrantes, tal y como tú señalabas, ¿no? Bueno, la hidalguía era útil porque les permitía ir a América sin trabas, cosa que a otros no se les permitía. Los pecheros en Castilla no podían hacerlo, pero además les proporcionaba un estatus que más allá del Ebro solo tenían un grupo muy reducido de individuos, ¿no? Y si a eso le añades la exención, el acceso a los oficios de la administración de ese poderoso Estado castellano que está en permanente expansión a partir de 1492, pues en fin, todo eso nos ayuda a entender qué es lo que está pasando. Y además, un último elemento, aunque esto, digamos, no forma parte de la explicación, pero no hay que olvidar que en ese tiempo va a crecer algo que después sabremos muy bien qué es la limpieza de sangre. El cóctel, hidalguía y limpieza de sangre es, en fin, es un cóctel perfecto para las aspiraciones de los emigrantes vascos, porque lógicamente ellos siempre van a defender que nunca habíamos sido las gentes del País Vasco, quiero decir, nunca habían sido contaminadas por judíos, por moros, etcétera, algo que sí había sucedido en otros territorios castellanos o entre aquellas gentes que pretendían emigrar, ¿no?
Hemos hablado un poco de cómo era la situación de estos emigrantes vascos en Castilla, pero no fue el único territorio sobre el que posaron sus ojos, ¿no? Sino que también aprovecharon la situación geográfica del País Vasco para introducirse de lleno en el comercio que se desarrollaba entre Burgos y Flandes, en las conocidas como las rutas de la lana. ¿Cómo lograron convertirse en grandes comerciantes estos vascos sin herencia ni lugar en su sociedad de origen? Bueno, desde luego hubo tensiones y tensiones crecientes con esos otros personajes que tú has citado, que básicamente son los mercaderes burgaleses. Bueno, como te decía antes, pese a la proclamación de la hidalguía, la credibilidad de la hidalguía colectiva vasca fue muy reducida en Castilla. Me refiero, insisto, no al plano jurídico. Hubo debates, pero ahí no había grandes diferencias, ¿no? La credibilidad estaba asociada a la dedicación de actividades productivas de los emigrantes, de aquellos que habían emigrado del País Vasco, ¿no? Que todo el mundo consideraba, más allá del Ebro, que eran incompatibles con la condición hidalga. Esta es una cuestión, en fin, pensemos en el Quijote, ¿no? Es decir, un hidalgo, por definición, es verdad que un hidalgo de pueblo, pero un tipo que fundamentalmente, si se caracteriza por algo, es porque es alguien ocioso. Es decir, alguien que no practica ningún oficio, que vive de las rentas, ¿no? No podían ejercer oficios manuales porque eso envilecía a quien practicaba esos oficios y, claro, esta era una falta, además, que no solamente, digamos, alcanzaba a aquel que practicaba el oficio y que se reclamaba hidalgo, sino también a sus descendientes, ¿no? En fin, podían solo desempeñar cargos públicos y oficios en la administración o en los municipios. En fin, los emigrantes al final salían de los caseríos y las villas vascas, lo hacían porque eran expulsados de su lugar de nacimiento. Y cuando emigraban, unas veces con oficio, otras veces sin él, practicaban distintos oficios allí donde se instalaban. El comercio, la minería, digamos, como herreros, en la construcción, como canteros, era muy característico, ¿no? Si imaginas simplemente que alguien llega a una aldea o a una villa o a una ciudad del centro peninsular, como te decía antes, y se instala en un taller artesano, desarrollando obviamente un oficio al igual que el resto de los pecheros, mayoritariamente pobres, el emigrante también lo era, con toda seguridad. Inmediatamente lo van a inscribir en el padrón de los pecheros, cómo no, y se va a iniciar un debate sobre ese individuo que dice que practica un oficio, pero que es hidalgo. Insisto, no les cabe en la cabeza. Había que probar la condición hidalga de 3 generaciones a partir de la pragmática de Córdoba de 1492, ¿no? En el caso de los vizcaínos, sin embargo, bastaba comprobar no que eran hidalgos de 3 generaciones, sino que ellos habían nacido en Vizcaya. Y esto cambiaba radicalmente la situación, ¿no? Y aquellos que obviamente habían triunfado en la emigración y tenían dinero suficiente para reclamar esa condición hidalga en Medina del Campo, en Soria o en Segovia, pues lógicamente pudieron alcanzarla, porque mayoritariamente en la Chancillería de Valladolid, con una sala de Vizcaya específica, además, normalmente siempre se les concedía la hidalguía, porque se entendía que los que más allá del Ebro eran de natural hidalgos, incluidos los hijos bastardos de los hidalgos, incluidos los hijos bastardos de los hidalgos. En fin, no todos lo lograron, ¿verdad? Pero en buena medida aquellos que se lo propusieron y que triunfaron, lógicamente pudieron hacerlo y, pese a todo, y continuaron haciéndolo, no solo consiguiendo la hidalguía, sino también más tarde cuando querían colocarse una cruz en el pecho de la Orden de Santiago, u otros emblemas, ¿verdad? Que, tuvieron que pelearse con informes en los que había que, digamos, señalar que uno no era descendiente de Hidalgo, sino que era natural de Vizcaya. Los informantes iban a Vizcaya a hacer
informes muy exhaustivos sobre ese asunto, etcétera, ¿no? Con lo cual, siempre hubo tensiones en esa dirección, tal y como tú señalabas. Uh-huh. En Flandes y en los puertos europeos la presencia vasca fue notoria y fundamental para el desempeño del comercio en aquellos años. Sin embargo, con el descubrimiento de América y con los sucesos político-religiosos que sobre todo afectaron al norte de Europa, los comerciantes vascos abandonaron aquellas tierras y se lanzaron a la aventura americana. Ya nos has comentado que el hecho de que muchos de ellos fuesen hidalgos facilitaba precisamente esos movimientos, esa migración masiva hacia América. ¿Cómo se desarrolló el inicio de esos movimientos? Bueno, claro, esta es una cuestión... bueno, primero es una manifestación más de ese espíritu emprendedor del que antes hemos hablado, ¿no? Es decir, al final esos emigrantes emigraban y una de sus dedicaciones era el comercio y primero, desde luego, primero fueron transportistas y después fueron mercaderes, ¿no? Bueno, durante el siglo XV la presencia de los vascos en el Mediterráneo es muy intensa, transportando mercancías para los castellanos, para los italianos, para los catalanes, en fin, y esa ruta les llevaba pues, en fin, hasta el estrecho, en fin, un estrecho que las naves del País Vasco, junto a otros, por supuesto, junto a otras, lograron romper y abrir al comercio internacional, rompiendo ese viejo eje que tantas veces nos explicaban en clase, ¿no? Aquello de las ferias de champaña y cómo el comercio entre Italia e Inglaterra, por ejemplo, era fundamentalmente un comercio terrestre donde había un centro, digamos, de negocios que eran esas ferias de champaña, ¿no? Cuando se abre el comercio marítimo y se abre el estrecho, quiero decir, pues obviamente ese transporte es mucho más barato, además está alejado de las grandes disputas territoriales en ese mundo italiano, francés, etcétera, y eso hace que el papel que juegan en el comercio digamos mediterráneo sea muy importante. Primero transportistas, luego mercaderes. Claro, en fin, en Flandes trabajan fundamentalmente para los burgaleses, ¿no? Para los comerciantes burgaleses, pero muy pronto, y por ejemplo en Vitoria tenemos algunos ejemplos muy relevantes de cómo estas gentes se dedican muy pronto al comercio y se enriquecen de una manera impresionante, y tú que te dedicas a estas cuestiones relacionadas con el patrimonio, sabes muy bien cómo se acaba colocando una parte de esos beneficios en esos edificios, ¿no? Uh-huh. Pero hay que recordar que muy pronto, en 1511, nace en Bilbao la Casa de Contratación y la Universidad de Mercaderes y Maestres de Navíos, que así se llamaba, ¿no? Bueno, esto lo que evidencia es que esos transportistas ya se han convertido en mercaderes o están dando el paso en esa conversión de una manera muy acelerada y se están enriqueciendo notablemente, e insisto en el elemento de la lengua como un factor de confianza entre esas gentes que practican el comercio, ¿no? Pero las actividades comerciales o esas actividades comerciales que practican estas gentes del país tienen un problema que seguramente quienes nos han escuchado detectarán inmediatamente. ¿Cómo es posible que un hidalgo practicara actividades comerciales si uno de los privilegios que tenía el hidalgo es que no podía ser encarcelado por deudas? Estoy seguro, Isabel, que tú jamás harías conmigo un negocio si yo fuera un hidalgo que cuando fracasaba nuestro negocio, pues obviamente no acababa pagándote las deudas y además me iba de rositas, ¿verdad? Lógicamente, claro, este era un asunto que puede parecer una tontería, pero que acabó convirtiéndose en un elemento que generaba una enorme tensión entre quienes practicaban esas actividades comerciales y quienes no lo hacían dentro del señorío, ¿no? Bueno, ¿cómo lo arreglaron? Pues bueno, lo arreglaron de una manera que es sorprendente, pero que al final es un poco de tapadillo, ¿no? En 1519, la Orduña, las villas, la tierra llana, se ponen de acuerdo
y acaban acudiendo a la reina Juana, que está en ese momento ahí compartiendo, digamos, oficio con su querido hijo. Y entonces le proponen una fórmula que es la siguiente, y que ya habían empleado los bretones a mediados del siglo XV, y es que durante el tiempo en el que se dedican a los negocios, renuncian a su condición hidalga y a los privilegios de la hidalguía. Qué interesante, ¿eh? Solución de consenso. Sí, claro. Muy salomónica. Si nos viene bien, ¿cómo no va a ser de consenso, no? Pero claro, esto generaba unas enormes tensiones que en el fuero, unos años más tarde, incluso hay gentes que no quieren que, digamos, claro, imagínate que se traía en la lengua, como decían, digamos, en la época, la hidalguía de los vizcaínos, ¿no? Entonces, porque algunos tipos se forrasen, lo importante era lo importante, que era la hidalguía, ¿verdad? Pero, en fin, esa solución se mantiene en el tiempo y permite, participar a las gentes del país en los beneficios comerciales, ¿no? En fin, y la reputación de esos comerciantes vascos fuera del país esto es bien conocido, pues les ha acompañado siempre, ¿no? Entre que hablan una determinada lengua, se reúnen en una determinada cofradía, organizan festejos en esa cofradía, supongo que en paralelo cenas diversas, etcétera, etcétera, pues lógicamente tienen una personalidad y un reconocimiento. En Flandes, en Brujas, en fin, allí están perfectamente reconocibles como grupo, en fin, con nombres de calles, lo mismo en Sevilla, o en otros lugares, y también en América, por supuesto, y también en América. Uh-huh. Suele decirse, ya para ir terminando, que las personas que nos dedicamos a investigar el pasado elegimos inconscientemente o conscientemente, no lo sabemos, los temas o los enfoques que más van con nuestra personalidad. Retomando un poco la figura a la que estamos homenajeando en este podcast, a Alfonso de Otazu, claro, todas sus experiencias, sus aspiraciones, esa personalidad que nos has comentado que tenía, ¿cómo la podemos rastrear en sus investigaciones? Bueno, en fin, tienes razón. ¿Qué voy a contarte a ti que tú no sepas? Siempre hay un propósito. Y en una pregunta anterior, de alguna manera, he dado una parte de la respuesta a esta pregunta, ¿no? Primero, a Alfonso lo vamos a encontrar en todas y en cada una de sus obras, porque al final él, como antes te decía, utiliza esa forma de hacer historia en la que el individuo, la familia, la sociedad acaba estando siempre muy presente. Él parte del individuo y a partir de ahí inicia sus análisis, ¿no? Y entonces, pues lo vas a encontrar en el igualitarismo, en el espíritu emprendedor, en esta revolución burguesa, ¿verdad? En ese libro sobre la revolución burguesa que antes citaba, en sus historias sobre la banca. En todas vas a encontrar familias, vas a encontrar individuos que son analizados. La verdad es que en toda su extensión él tiene una pluma y una facilidad para digamos, retratar física, psicológicamente a esos individuos que estudia, sobre todo cuando son más recientes, lógicamente, y a partir de las fuentes que maneja, que es impresionante. Y eso es el centro de sus análisis. Se trate de un pariente mayor, un burgués del 18, un jesuita, lo mismo da. Es decir, él siempre va a insertar a ese individuo, a la familia a la que pertenece, en el tiempo que le toca vivir, ¿no? Y luego, como te decía también, no se trata del erudito que escribe historia porque, en fin, se le ha ocurrido contar la historia de su pueblo. No. Es decir, él lo hace desconectado del mundo académico, como antes te decía, pero él era un gran lector y antes hablábamos de, en fin, perdón por... voy recordando las cosas según voy hablando. Antes hablábamos de Felipe Ruiz Martín, de Valdeavellano, de Ramón Carande, o de, en fin, gentes como Lluc o
o otros historiadores españoles. Pero es que hay una relación, digamos, con historiadores internacionales, en el caso de Otazu, que mantenía, insisto, fuera de la academia, una relación también muy personal con ellos, ¿no? Por ejemplo, con Sir John Eliot, que él, Eliot es ese gran historiador hispanista, británico, especialista en historia moderna, en fin, que proporciona a Eliot, Otazu le proporciona el acceso a grandes archivos familiares en Madrid, en Castilla, y bueno, a él o a Geoffrey Parker, ¿no? Geoffrey Parker es autor de libros fundamentales sobre Carlos V y Felipe II, y espero que en el futuro esas cartas se puedan ver. En la Fundación Sancho el Sabio estarán. Él, se carteaba permanentemente con estos señores, hablándoles de su vida, por supuesto, porque tenían esa relación de amistad, y también de historia y de cómo iban de un sitio para otro por los grandes centros, del saber europeo y americano de la época, ¿no? O sea que él, nada más lejos de su percepción, ese historiador del terruño, ¿no? Y como te decía antes también, y yo creo que esto, y en estos tiempos insistiré otra vez en decirlo, hay que añadir además su compromiso con la sociedad. Él lo tenía desde ese punto de vista muy claro, ¿no? Como historiador, una parte importante de su obra siempre está enfocada, como hemos visto, a los grandes temas que condicionan ese devenir de la sociedad vasca. Una sociedad vasca que en el tiempo que a él le toca vivir está machacada permanentemente por el terrorismo. Y él, de alguna manera, intenta explicar cuál es la razón última de ese punto final, que es la llegada del terrorismo y su implantación en el país durante, en fin, muchos años a lo largo de su vida, ¿no? Y, pues en sus trabajos va expresando con toda claridad cuáles son las claves de esa evolución de la sociedad vasca por la que se había recorrido ese camino hasta el momento en el que él le ha tocado vivir. Y como puedes imaginar, pues en fin, el integrismo es uno de esos grandes dramas del país, como él denominaba, que después explican pues otras cosas, ¿no? La verdad es que no he tenido tiempo, como te decía antes, de leer su último libro. No es que no sea necesario que lo lea, que lo acabaré leyendo, ¿verdad?, porque todavía no está disponible, pero él va a acabar haciendo lo mismo que ha hecho en otros libros de su producción, ¿no? Y sí quisiera, para terminar, si me permites, hablar de otro del que no hemos hablado, pero que tiene que ver con ese compromiso con la sociedad, con ese otro papel que juega a Alfonso a lo largo de su vida, como esto que al final hemos denominado gestor cultural, ¿verdad? Pero que va mucho más allá de todo esto, que es ese libro que se llama Testigo de Descargo, que publicó en 2021, donde él va reconstruyendo la historia, más que la historia, que también, la intrahistoria de la creación durante los periodos en los que él participa de esos tres grandes museos, el Thyssen, o la Thyssen, mejor dicho, el Guggenheim y el Museo Picasso de Málaga, ¿no? Quien lea ese libro acabará encontrando al mejor Otazu, al Otazu, a mi juicio, más personal, porque en última instancia allí van a aparecer su relación con el barón y la baronesa Thyssen. En fin, voy a vender su libro, si me lo permites. Por supuesto. No, porque realmente dices, un libro que no se puede comprar, por otra parte, está en internet, Testigo de Descargo, ¿no? Pero digamos que allí están, pues eso, el barón, la baronesa, el director del Guggenheim, Carmen Jiménez, su compañera en el ministerio y en las grandes, y en la actividad, en la creación de esos grandes museos, ¿no?
o pues van a estar los políticos nacionalistas vascos creando el Guggenheim de Bilbao, la relación que Otazu mantiene con el director del Guggenheim en Nueva York, indicándole, oiga, mire, usted no tiene que ir a hablar a Madrid para conseguir dinero, vaya usted a la Diputación Foral de Vizcaya, que allí lo encontrará, ¿no? Y desde ese punto de vista, insisto, pues luego va a aparecer también los descendientes de Picasso, Carmen Calvo, los políticos andaluces creando el Museo Picasso, con todo lo que eso significa, ¿no? En fin, yo les diría que si tienen la oportunidad no dejen de leerlo, porque allí está ese Otazu de la última etapa, además, en toda su dimensión. La verdad es que yo esas historias se las he escuchado personalmente y, en fin, me las contó de viva voz, ¿no? Y ahora que puedo leerlas y me siguen pareciendo muy interesantes, divertidas. Él era, en fin, un gran conversador, como te he dicho, y la ironía, la sutileza, a veces la mala leche, obviamente aparecían también en esos relatos, ¿no? Y en sus armas como armas de trabajo, ¿no? En fin, su modo de contarlas, de entrelazarlas de viva voz, también están presentes en este libro, que desde ese punto de vista es inolvidable. El libro, y cuando tuve oportunidad de leerlo, y como puedes imaginar también, pues van a permanecer siempre en mi recuerdo de Alfonso, ¿no? Pues ya solamente nos queda, José Ramón Díaz de Durana, darte las gracias, eskerrik asko, por habernos impregnado por unos momentos de ese espíritu emprendedor de los vascos, que todavía sigue vigente en nuestros días, y del que sin duda, yo creo, y lo has comentado, hizo buena gala Alfonso de Otazu. Eskerrik asko. Muy bien, muchas gracias a vosotros y a la Fundación. Sorlekia utzirik gazten intzalarik, Parisen sartu nintzan kurajez beterik, plazerez goxe eta burian harturik, behar niala ala gera bizi, bostetan geroztik nigar egiten dit, siberua zuri. Orain, Sancho el Sabioko podcast honetan, kolaboratzaile bat izango dugu. Aintzan Erkizia da, arte historialaria eta EHUko irakaslea. Berarekin hitz egingo dugu artelanen elkatrukaketaz, eta nola sare komertzialetan zehar artelanak ibiltzen ziren herritik kanpora irteten ziren euskaldunen eskutik. Ongi etorri, Aintzane. Eskerrik asko gonbidapena egiteagatik. Hasteko, nolako bazen Euskal Herriko pasaia artistikoa 16. mendean, eta batez ere, kanpotik ekartzen zituzten artelan hauek, zein ekarpen egin zioten bertako artelangintzari? Bueno, gauza da, Euskal Herria ez dela sekula izan botere zentru bat, ez historikoki behintzat. Eta horregatik, zentru artistikoa ere ez da sekula izan. Alegia, arte kopuru handiagoa dugun garaietan, adibidez, Berdi Aroan, edo Aro Berrian, edo Lakoetan, ez, edo esaterako, Araban, Gipuzkoan eta Bizkaian, ez zegoen botere politikoaren zentrurik, Gaztelako reinuaren menpe, eta gero, Espainiako periferia bat izan zelako, ez, monarkia hauen menpe zeudelako. Eta Elizaren aldetik ere, ez zegoen apezpikutzarik, Kalahorra Kalzada edo Iruñeko gotzaindegiaren menpe egon zirelako. Eta horrek esan nahi du, artea ere, nolabait periferikoa dela. Edo behintzat ez dela egon, lehen mailako artea produzitzen duen zentru indartsu horietako bat. Baina horrek ez du esan nahi, artelan honik ez dagoenik, eta horietan destakatu daitezke, kanpotik ekartzen dituzten hauek. Eta egia da, kanpoera joan ziren jende honek guztiak, ekarpen oso interesgarriak eintzizkietela haien jatorrizko herriei, ez? Artelanak bidaltzen zituzten haien herri txikietara, noski, bizilagunek ikusi zezaten, zein aberatsa zen, edo zein boteretsua, edo zein urruti iritsi zen, eta azken finean, herritik kanpora bizi zirenek, nahi izaten zuten haien herritarrek gogoratzea, eta herrian memoria bat gordetzea, eta hori artearen bitartez egiten zuten. Eta artelan horiek egiten zutena da, herrietako ondarea asko aberastu, zeren, klaro, normalki artelan oso onak izaten dira, ez, kanpotik etortzen diren horiek, edo behintzat ezberdinak, edo parrokia arrunt batean enkargatzen ez direnak, eta kasu batzuetan eksotikoak ere badira, ez? Oso urrutitik ekarritakoak eta oso ezberdinak, eta horregatik
oso deigarriak. Horan azkenean, artean anistasuna sartzen dute hauek, eta horrek asko aberazten du herri baten ondarea, eta horregatik artearen historiaren ikuspuntutik oso deigarriak egiten dira, eta, klaro, batzuetan artelan hauek dira ikertzen direnak, edo ikertzen diren bakarrak, badakigu herri ondarea alde batera utzi, klase sozial bajuetako historia alde batera utzi den bezala, gizartearen zati honen arteare alde batera uzten da diskurso historikotik. Ederki. Guazen orain artelanei buruz hitz egitera. Zenbat daude eta zeintzuk aipatuko zenituzke? Asko daude eta asko kostatu zait pixka sailkapen bat egitea. Zen pentsatu dut ere denak aipatu beharrean, igual aipagarrienak bakarrik, izendatzea, eta ez dakit, igual Flandriatik ekarritako artelangintza hauek badaude ere, erdipurdikoak, baina orokorrean dena nahiko kalitate honekoak dira, batez ere, zentro artistiko oso potentia izan zelako Flandesekoa, ez? Eta adibidez, batzuk aipatzearen, Aizarnan, oso herri txikia dena Gipuzkoakoa, baina badago Peter Aertzen triptiko handi bat, oso deigarria dena, kapera batean dagoena, eta oso ederra da, ez? Eta batez ere, hemen etzelako horrelako kolorekin pintatzen, eta oso deigarria inguzitan, hainbeste xietasuneko pintura bat ikustea. Zumaian ere bai, Zumaian dago San Bernaberen erretaula, eta hori, Elorriaga almiranteak eta bere emazteak ekarri zuten, eta haiek daude erretratuan agertzen, haien erretratuak, ez daude erretaulan ere erretratatuak, eta nahiko kalitate ona dauka, eta batez ere pieza oso handia da, normalki Flandesetik edo Flandriatik ekartzen ziren artelanak txikiak izaten dira, eta hau aldiz nahiko ederra da. Zumaian bertan badago beste bat, San Antonen erretaula deitzen dena, Sasiolatarren kaperan dago, eta kasu honetan bere pinturak Bankonisloren berari egotzi zaizkio, orduan hori ere, kasu honetan izena ere badaukagu. Oso arraroa da, 16. mendeko arte, oraindik anonimoa izaten delako, baina Flandesetik ekartzen diren artelan hauek badituzte bere egileak. Beste bat Bergaran, San Petriren elizan, hemen ere beste erretaula bat dago, Ozaeta familiaren armarria duena, eta ez dakik guztiak ekarri zuen, baina familia horren armarria bali badu, zalantzari gabe, familia horrek ekarriko zuen, ez? Lekeition, baita ere, Santanaren kaperan, kasu honetan erretaulatxo bat da, 1500 inguruan egindakoa, eta baliteke Brujasen egina egotea, eta kasu honetan ere, Ibañez de Renteriatarren kaperan dago, orain behintzat, eta ziberazki, merkatari familia batek ekarritakoa izango zen. Hala ere, erretauletan deigarriena egiten zaidana, eta nik uste dut hori pixkat gelditzeko moduko zerbait dela, Errenteriako Jasokundaren parrokian dagoena da. Da, Ama Birjinari dedikatutako erretaulatxo bat, orain dago alde batean, 1505 ingurukoa da, eta Bruselan egindakoa. Eta kasu honetan badakigu Maria de Lezok ekarri zuela, errenteriarra zena, Katalina Aragoikoaren dama zen, hau da, erregina katolikoen alaba, Inglaterrako Enrique VIII emaztea izan dagoa, bere dama zen, eta nik uste dut horrelako obrarik ez dagoela Euskal Herrian oso fina delako. Benetan, fantastikoa da, oso ederra da, gaina horren dela gutxi restauratu dute, eta bere dizdira guztia deskubritu dute, garbitu dute, eta benetan handauden irudiak oso eskultura onak dira, oso txikiak dira, eta oso ederrak, eta badago bereziki Ama Birjinaren irudian, ez dakit, edertasunaren kanon guztiak betetzen dituena, eta erakusten duena, hor 1500 tarte horretako nik uste dut dela Euskal Herriko Nefertiti edo lako zerbait, bai, ze benetan oso irudi ederra da, eta horrek erakusten du, eskultore fin batek egin zuela, eta gainera edertasun hori erakutsi nahi izan zutela. Gero, jakin beharko dunuke herritarrek nola ikusten zuten hori ere, baina herritarrentzako oso eksotikoa izango zen erretaulari, baina benetan artearen historiaren ikuspuntutik oso ederra da. Gero, ez dakit, bat gehiago aipatzerren Azpeitian, Loiolako San Inazioren etxe santuko oratorioan, horre badago pintura bat, Jan Probost pintorearena, hori ere 1500 ingurukoa. Hau ez dago parrokia batean, hau, kapera pribatu batekoa da, eta horregatik, igual, ikusle gutxiago izango zituen, baina oso berezia da mirariak egiten zituelako. Bai. Mirariak egiten dituztenak, bakizu, oso originalak izaten direlak, eta kasu honetan Magdalena de Araozek ekarri zuen, hau zen Isabel erregina katolikoaren gortean bizi zena, Loiolako txoko gizonarekin ezkondu zen, eta erreginak olako ezkono pari bat egin zion, Jan Probosten pintura hau, eta Azpeitira ekarri bezain laster izerdi moduko bat botatzen omen zuen, eta horri mirariak egiten zituela, eta horrekin famatu egin zen, eta gero haren inguruan jarri zioten bertako eskultori batek egindako erretaula, baina pintura oso kalitate handikoa da, eta oso berizgarria, eta horrek gure edo Gipuzkoako ondarea aberazten du, zalantzarik gabe. Ez da harritzekoa Flandriatik ekarritako lan asko kostaldeko herrietan egoita, ez da? Itsasoan zeudelako merkataritza sareak eta merkatariak ere. Baina barrualdean ere baditugu Flandriako artelanak,
Araban adibidez? Bai, badaude eta asko, zeren, karo, kostaldetik mugitzen ziren merkatari sare hauek, baina gogoratu behar dugu merkatari sare hauek ere Burgoseraino iristen zirela, orduan tartean Araban dago, eta bide guzti hauek Arabati pasatzen ziren, eta diez Orduña da Flandriatik Burgoserako bidean zegoen aduana, eta Orduñan badaude, artista flandestarrak baino gehiago, artelan flandestarrak, eta haietan bat, aipatu behar balima genuke, da oso fantastikoa den triptiko bat, Orduñakoa den arren, orain Gasteizko Eliz Museoan dagoena, eta da Frankfurteko maisuari egozten zaion triptiko bat, oso kalitatea handikoa, eta mirari bat dirudien arren, konservazio egoera bikainan iritsi zaigu, zera Orduñako santutegiko monjak lekaimek konservatu dute, eta bere horretan dago, marko originalari konservatzen du, markoaren pintura ere benetakoa da, 16. mendekoa, eta Frankfurteko maisua oso maisu garrantzitsua izan zen, eta irudi fantastikoa ditu, pinturaren azal guztia betetzen dutenak, irudi oso monumentalak, oso kolore aberatsekin egindakoak, eta nik uste dut hau, Eliz Museoan dago, eta inork ez du ezagutzen museo hori, eta Gasteizko ondarea orokorrean ez da gehiegi ezagutzen, baina hau da lehen mailako artelan bat. Eta beste bat, Gasteizen dagoena, Araban badaude, Villamaderren adibidez, Van Dorniken eta Peter Cooke, Van Alsten, triptiko batzuk ere badaude, eta hau graziosoa da, zeren Villamadernek ez dakitzen bat biztale izango itun 20 inguru, baina 4 triptiko flandestar ditu, biztale bakoitza, edo 5 biztaleko triptikoa dauka, hori proportziosa handia da, eta ez dakigu zeinek ekarri zuen, baina bidean dagoenez, kostaldetik Burgoserako bidean dagoenez, ziurazki izango zen bide. Villamaderneko norbait, ez dakit, merkataria zena, edo horlako gauzak ekartzen zituena. Bestea da, Añana Gesaltzakoa, hori ere Brujasen egindako triptiko badago, eta hori ere oso garrantzitsua da, zeren egotzi izan zaio Santiago de Libaren maisuari, bai? Eta hau da, maestro bat, uste gut mundu honosan 4 artelan edo horrela konserratzen direnak bereak, bata dago Burgoseko Mirafloreseko Kartusian, eta bestea New Yorkeko Meten. Eta beste bat, Añana Gesaltza, orduan ikusi behar ere, gure artea, Arabako artea, ez dakit, sare internazional honetan ere sartzen dela. Eta bat aipatu beharko genuke, noski, Gasteizko San Bizenteren parrokian egon diren bustu erdikitegiak, ez horiek dira, Ortuño Ibañez de Agirre eta Maria de Esquibel Irratia bere emazteak ekarri zituztenak, hauek Espainiako enperadoria Carlos Lehenaren zerbitzariak ziren, berarekin lan egiten zuten, eta bidaia hauetako batean ekarri zituzten 5 bustu erlikitegi, 11.000 birjinenak, beraien kaperan jartzeko, hauek doaintza handiak egin zituzten ere, karpen oso handia egin zioten Arabako arteari, eta imaginatu behar du ere, beraien kaperan Bruselan egindako, orain dela gutxi gainera egotzi zaizki Borman familiari, da Borman darrak dira Bruselako eskultureriko berenak 16. mende hasieran, Europa osora esportatu zituztenak beraien artelanak, normalki banaka egoten dira hauek ere, bustu bat, eta Gasteizen 5 bustu eukitzea, nik uste dut oso ekarpen handia egin ziola artearen historia hori honek. Eta badago beste bat, eta hau jende gutxiago ezagutzen du, eta da, 16. mendean ekartzen ziren beste artelan batzuk, Japoniatik ekartzen zirenak, eta hori dira Japoniako nanban piezak. Hau ere oso eksotikoak dira, eta hibridoak dira, direlako artista japoniarrek espainolentzat eta portugaldarrentzat egindako piezak. Orduan dira, japoniar teknikak eta estetika duten pieza batzuk, baina Europar formatuetan eta Europarren gustura moldatuak. Orduan, honek esan nahi du Japoniarrentzat Europarren gustua oso txarra zela, eta hori bai oso errekargatua, oso basatia, elegantziari gabeko oso zakarra, eta horregatik artelan hau ditzen zaien nanban, japonieraz nanban hitzak esan nahi du hegoaldeko barbaroen artea. Orduan, imaginatu, Japoniarrentzat Europarra ginen oso basatiak eta naiz harritzen, garai haietan, garai basatiak zirelako ere. Pieza hau dago Gasteizeko Eliz Museoan, eta da kutxa bat, egurrezko kutxa bat da, uruxi deitzen den laka batekin pintatua dago, eta nakarrezko loreak ditu inkrustatuta, eta urrez pintatuak ere bai, eta haien artean daude urreliliak, edo krisantemoak, haien zuriak, astigarrostoak, irusta japoniarrak, eta nola ez, gereziondo loreak, ez, hain japoniarrak diren gai hoiek, ez? Baina asko daude, gehiegi, japoniarren ikuspuntutik, gehiegi apainduta dago, eta hori japoniarrentzat oso gustu txarrekoa zen, baina ona ekartzen zituztenean, jendea txoratuta gelditzen zen haiek ikustean, eta oraindik ere agian, edo nire behintzat oso ederrak iruditzen zaizkit, japoniar artearekin sortutako hibridazioak direlako, ez? Eta nire hibridazioak oso interesgarriak iruditzen zaizkit, beti. Bukatzeko, artelanak aipatu dituzu, baina badago hausnarketa egiteko aukerarik?
Bira, beti arteari buruz hitz egiten dugu, baina nik uste dut bukatzeko hausnarketa txiki bat proposatu beharko genukela, honen inguruan. Eta da, pentsatzea gure ondarean, pieza asko dagoela, balio artistikoa hundirik ez dutenak, devoziarako eginak daudelako, eta bere garaian zegokien funtzio ongi betetzen zutela, eta horrekin, ez dutela zergatik izaera artistiko azpimargarri bat izan behar. Parrokietako artea da, devoziorako artea, eta berdin da, kalitatezko artea den ala ez. Eta hori da gure parrokia txiki askotan ikusten ditugun pieza artistikoak, ez? Baina, haien ondoan, eta espazio berean, artista bikainen pieza bereziak ere aurkitu daitezke. Eta orain, aipatu ditugun guzti horiek horren adibide dira, ez? Eta kurioso da ikustea, nola, inolako konfliktori gabe elkarbizitza historiko bat egin dutela, mendetan zehar parrokia berean egon direlako, espazio berean, eta, elkarbizitza bat izan dutelako. Eta azkenean, batak edo besteak balio religioso bera daukatez, otoitz egiteko berdin balio dute. Ama Birjin polit bat, edo Ama Birjin itsusi bat, edo kolorerik gabekoa, edo kolore askoekin egindakoak, erlijioaren ikuspuntutik, balio bera daukate, baina, biztan da oso ezberdinak direla, eta batez ere beste begirada bat eskatzen duela. Zeren, nik uste dut bere garaian, igual, ezaugarri artistikoengatik arreta deitzen zuen artelan batek beste begirada bat behar duela. Eta hor pentsatu behar dugu begirada artistikoa egin beharrian begirada sozial bat egitea. Zeren, pintura honek daukan irakurketa ez da erlijiosoa bakarrik, gehien bat da soziala, herriko aberats batek ekarri duelako, eta parrokian denen aurrean jarri duelako, zergatik, parrokia zelako erakusleio sozialik handiena. Eta horrela, herritar guztiek horri buruz hitz egiten zuten. Eta 5 urte pasatzen da, eta horri buruz oraindik ere ez hitz egiten jarraitzen dugu. Orduan, zuk esaten duzu bezala, Isabel, irudi batek ez du beti esan nahi bera izaten, eta nork sustatu duenaren arabera, zentzu bat dauka, ala beste zentzu bat. Eta Arabako eta Euskal Herrian ditugun pieza artistiko bitxi hauek, Flandriatik ekarritakoak, edo eksotikoak, zalantzarik gabe irakurketa sozial bat behar dute, artearen historia egiten dugunean, eta ez bakarrik irakurketa religiosoa. Mila esker, Aintzane, eta eskerrik asko etortzeagatik. Eskerrik asko zuri. Gaztetatikan erritik kanpora, estrangeri aldean pasade denbora, herrialde guztietan tokionak badira, baina bihotzak dio zoaz Euskal Herrira. Herrialde guztietan tokionak badira, baina bihotzak dio zoaz Euskal Herrira. En este episodio del podcast de Sancho el Sabio estamos homenajeando a la figura de Alfonso de Otazu y su contribución al conocimiento de la historia del País Vasco. Gran parte de esa labor la realizó en la Fundación Sancho el Sabio. De hecho, era uno de los usuarios más fieles y se le podía ver fácilmente investigando en las salas de consulta. Pero además, sus gestiones hicieron posible que la propia Fundación incrementase sus fondos y lograse hacerse con algunos valiosísimos archivos. Para hablarnos de todo ello, contamos con Jesús Zubiaga, como siempre, el director de la Fundación Sancho el Sabio. Kaixo, Jesús. Kaixo. Bueno, Alfonso de Otazu se convirtió en los últimos años en una persona casi imprescindible para la Fundación Sancho el Sabio. No solo utilizaba a menudo los fondos de los que disponéis, sino que, como hemos dicho, también los incrementó. ¿De qué manera contribuyó Alfonso a esa labor? Bueno, Alfonso, la palabra imprescindible, yo creo que ahora que nos ha dejado, sí, puede definir la relación que teníamos con él. En los últimos, yo llevo en la Fundación Sancho el Sabio 33 años. Yo creo que los últimos 30 años le he conocido de Alfonso Otazu con una relación continua con la Fundación Sancho el Sabio, ¿no? Además, en el año 93 empezamos a trabajar su archivo familiar, el archivo que tenía en Zurbano.
fue el primer archivo que se depositó en la Fundación Sancho el Sabio, siguiendo el proyecto que tenemos de recuperación de archivos familiares, que en cierta forma se puso en marcha pues con la colaboración de Alfonso. Los dos primeros archivos serían los de los Otazu y el otro sería el de Sáez de Tejada, de La Guardia, que son los que abrieron, digamos, el proyecto. El archivo familiar de Alfonso Otazu lo catalogamos, lo digitalizamos y, como es la definición del proyecto que tenemos, se lo devolvimos. Ese es quizá la parte original del proyecto que tenemos de recuperación de archivos, que digamos, el propietario del archivo no pierde el disfrute del original. Va a tener el original, lo va a poder consultar la catalogación vía internet y va a tener una copia digital, ¿no? Bueno, con eso empezamos con Alfonso, ¿no? Y los últimos, vamos a decir, 5 o 6 años ha sido una presencia prácticamente diaria en la Fundación Sancho el Sabio. De ahí que imprescindible, pues es imprescindible también como usuario de la Fundación Sancho el Sabio. Dentro de los fondos que custodiáis en la Fundación hay incluso una colección de negativos fotográficos que fue donada por Alfonso de Otazu. ¿Qué se puede ver en esas fotografías? Alfonso depositó tanto su archivo familiar, que luego, como he comentado antes, se lo devolvimos, pero también su archivo personal, o sea, toda su correspondencia, toda su actividad profesional, que en eso era una persona muy ordenada hasta mentalmente, porque siguiendo lo que ha depositado aquí, pues tiene perfectamente estructurada toda su trayectoria, tanto de edición como de sus trayectorias profesionales, ¿no? Y lo que hablamos de la fototeca es la fototeca familiar, digamos. Son fotografías que formarían parte del archivo familiar. Entonces, hay fotografías muy interesantes. Hay que hacerse una idea de que es una familia con una trayectoria muy larga dentro de la cultura vasca y de la cultura vitoriana, ¿no? Entonces, él era un perfecto conocedor de la historia de su familia. De hecho, su última obra se dedica a su familia, o sea, es una especie de biografía, estudio histórico, pues hasta prácticamente el siglo XIX, a comienzos del siglo XIX, y las fotografías, que es posterior a lo que estamos, son como una ilustración de toda su familia. Entonces, hay cosas curiosas porque hay fotografía muy antigua, o sea, incluso no ya por el contenido o por que sea de una familia, sino por la técnica de la fotografía. Hay ejemplos de toda la historia de la fotografía en este archivo. Y luego está pues toda la genealogía desde la época en que aparece la fotografía de su familia, o sea que es una delicia de fondo. Y en vuestra biblioteca también se pueden consultar los libros que Alfonso de Otazu escribió, porque, como bien nos has comentado, pues él tiene su propia obra, escribió la historia de su propia familia y además pues conserváis su obra completa. ¿Qué estudios o libros destacarías de los que tenéis en la colección? Bueno, Alfonso, sobre todo su fama, no solamente entre nosotros, sino yo creo que a nivel académico y tal, era la obra del igualitarismo vasco, ¿no? Que es un poco la que empieza, porque además es una obra que escribe cuando es relativamente joven, ¿no? Y luego siempre ha estado interesado por toda la historia del País Vasco y sobre todo personajes también, Ha publicado correspondencia de pues antepasados suyos, también en contacto con antepasados o con figuras relevantes, también Verástegui, pero en los últimos 3 años que ahí hemos podido seguir
digamos, día a día su forma de escribir y cómo publicaba y no cómo trabajaba, ¿no? Entonces ha hecho de uno de los archivos que conseguimos por mediación suya y que hemos trabajado en la Fundación Sancho el Sabio, que es de la familia Ampuero. Él, después de la catalogación y de la digitalización, hizo una historia de la familia. Es un libro de gran formato y de un contenido denso, ¿eh? Luego hizo una obra, que ya hemos comentado también, de su actividad profesional, digamos, o de su época de trabajo en el Ministerio de Cultura, con la influencia que tuvo de, pues bueno, la venida de la colección Thyssen a España, del Museo Picasso y también del Museo Guggenheim, ¿no? Entonces es una obra que está publicada en internet, que le dedicó también bastante tiempo y que fuimos testigos de todo el trabajo, porque parte esta sí que es una obra basada en su archivo personal, en su correspondencia, que guardaba absolutamente todo, ¿no? Entonces, bueno, era una sorpresa para él de repente pues volver a leer las cartas para trabajar en esta obra, ¿no? Es testigo de descargo y yo creo que es una obra que define muy bien a Alfonso. Hay que leerla, puede ser, bueno, incluso irónica, pero muy interesante de leer. O sea, que si alguien quiere conocer al personaje, recomendamos sobre todo Testigo de Descargo, ¿no? Que está disponible además online. Online, sí, la publicó él realmente es una página web, es como una página web personal que seguirá activa, o sea que ahí está toda la obra. Uh-huh. Y me consta que además de este episodio del podcast de Sancho el Sabio, tenéis pensado realizar algún otro homenaje a este infatigable investigador. Sí, el hecho de que nos dejara pues a finales de este año, fue en Navidades, ¿no? Del año 22, ¿no? A comienzos del 23. Bueno, yo creo que para la Fundación Sancho el Sabio fue una sorpresa, ¿cómo decirlo? No sé si negativa, ¿no? Yo no lo definiría como negativo. Es pues un sentimiento de falta que tenemos, ¿no? Nos ha acompañado los últimos años, ya he comentado que prácticamente a diario, por el hecho de que como vivía en Zurbano y Sancho el Sabio lo tenemos ahora en Betoño, pues yo creo que al coche le daba el botón y llegaba solo, o sea, casi cuesta abajo llegaba a la Fundación Sancho el Sabio, ¿no? Porque para investigar y para otros trabajos, pues también fue a otros archivos, tengo constancia de que se movía y tal, pero al final decía, bueno, yo estoy muy cómodo porque, pues eso, dejaba el coche, se venía, le teníamos ya casi como un fijo, ¿no? Entonces nos ha dejado una sensación de falta. Y luego la noticia de, pues eso, cuando falleció, nos pilló a todos trabajando aquí, o sea, fue después de Navidades. Y bueno, nos quedó una imagen. Él venía siempre a la zona de consulta pública, que el que conozca la Fundación Sancho el Sabio pues tiene unas cabinas prácticamente personales donde, bueno, pues el trabajo prácticamente no te va a molestar nadie, incluso tus documentos los tienes allí y es muy cómodo, ¿no? Uh-huh. Entonces él estaba en la cabina número 5. O sea, se nos ha quedado grabada la imagen de Alfonso en la cabina número 5, además con toda su parafernalia, porque venía con su ordenador, desplegaba todos los libros, tenía un problema de vista y entonces se tenía que echar cada cierto intervalo de tiempo unas gotas en los ojos, entonces desplegaba las gotas, los pañuelos, bueno, era todo un ceremonial, digamos, ¿no? Y eso se nos ha quedado en el recuerdo. Bueno, de hecho, pues vamos a hacer una placa homenaje que la vamos a instalar en esa cabina 5. La cabina 5 dejará de ser cabina 5 para ser la cabina de Alfonso Otazu, que yo creo que es
bueno, lo que podemos hacer para recordarle. Nosotros pasaremos, supongo, los que estamos ahora, que ya también empezamos a tener una edad, ¿no? Pero quien venga, bueno, preguntará quién es esa persona que aparece en esa placa, ¿no? Yo creo que aparte de su presencia durante años, pues bueno, es una forma de hacer un homenaje. Qué respeto utilizar esa cabina, ¿no? A partir de ahora. Pues sí, todavía la gente que sigue viniendo y tal, pues claro, todavía no está, ¿no? Pero no está puesta la placa. Pero supongo que, bueno, será otra forma de recordarle, ¿no? Cuando nos pregunten por qué la cabina número 5 se llama Alfonso Otazu, ¿no? Y bueno, es otra forma de recordarle, porque cada vez que nos pregunten, efectivamente nos vendrá el recuerdo, ¿no? Y seguro que un montón de anécdotas también que os habrá contado y que habréis vivido aquí en la Fundación Sancho el Sabio. Sí, a ver, con tantos años que ha venido Alfonso, era... no le definiría, vamos, sí, es una persona especial, ¿no? Una persona muy inteligente, con un humor, pues, muy agudo, pero muy, muy interesante hablar con él, o sea, de cualquier cosa. O sea, es un hombre con una cultura extensa, con conocimiento de varias lenguas. Cada vez que comentabas alguna noticia de actualidad, él había leído no solamente pues la prensa digital de España o del País Vasco, sino la francesa, la inglesa, la alemana. Entonces, bueno, yo recuerdo conversaciones, lo último es pues con la guerra de Ucrania, ¿no? Y bueno, digamos, su interés intelectual por entenderla, pues nos dio bibliografía para leer. O sea, cada vez que hablaba no solamente es comentar lo que le parecía o lo que veía, y además con una información como muy diferente a la que puedes encontrar en la prensa diaria, ¿no? Sino que se preocupó de obras de historiografía que hablaban del pasado de estos países y por qué, o sea, el por qué, ¿no? O sea, por qué estamos donde estamos y por qué Rusia está ahí y por qué considera a Ucrania parte de su espacio vital, por qué Ucrania está también tan vinculada. O sea que es curioso, nos gustó mucho la forma de hablar. Digo ese ejemplo como cualquiera de cualquier época que te ponías a hablar, hasta los cotilleos, que también le gustaban, ¿no? O sea que estaba muy bien. Bueno, pues es que ricasco, Jesús, por habernos acercado a la vida y a la obra de Alfonso Otazu, y también por hacernos un poco esa semblanza, ¿no? de cómo era su personalidad y de lo que aportaba también a nivel humano a la Fundación. Es que ricasco. Gracias. Una vez más hemos mirado hacia el pasado para descubrir el germen de la sociedad que somos hoy. De la mano del genial investigador Alfonso de Otazu, nos hemos sumergido en el espíritu emprendedor de los vascos, un espíritu que sin duda alguna impregnó su trabajo y su figura. Hasta el próximo episodio del podcast de Sancho el Sabio. Agur eta ondo izan.